Bueno, hoy día vamos Ya, le damos, ¿no? a... Sí, vamos a partir con el journal de hoy día. Va a presentar nuestro residente estrella de tercer año, doctor Bastián Raffo. Así que, Bastián, cuando quieras, tú le das. Gracias, jefe. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse tan temprano a este journal como todos los viernes. El día de hoy vamos a presentar un paper que es bastante, tiene bastantes limitaciones, pero es bastante interesante porque viene un poco a remover un poco la creencia de que el Sugamax o el Rocuronio son tan seguros en todos los tipos de pacientes. Eh, Han existido hasta ahora bastantes estudios que hablan de la seguridad del Rocuronio y el Isogamax en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, vamos a detallar un poco que dentro de las conclusiones que estos estudios se enfocan de manera distinta, y esto viene un poco a tratar de plantear la duda si efectivamente es tan seguro como lo pensamos. Em, Así que el paper que vamos a discutir hoy son las complicaciones agudas o el riesgo agudo de complicaciones tras la administración de rocuronio versus cistracurio en pacientes con enfermedad renal crónica. Y esto es un estudio, Propensity Match Study, que se publicó en el Anestesia Analgesia. Esto fue en el número 5 en la revista, o sea, en el volumen 140, que se publicó en mayo de este año. El autor principal es Nicholas Georgakis, que es un profesor del Departamento de Anestesiología de la Universidad de Texas. Em, Tiene bastantes publicaciones asociadas también a farmacocinética de bloqueantes neuromusculares, algunas complicaciones perioperatorias, principalmente en subpoblaciones de riesgo, más que nada en poblaciones de riesgo con comorbilidades cardiovasculares y algunos fenómenos pocos documentados como alguna poliuria inducida por agente anestésico, etcétera. ¿Qué es lo que plantea más o menos, o qué es lo que se sabe hasta ahora? Más o menos el paper ahonda poco en la introducción en cuanto a lo que se sabe hasta ahora de estos fármacos, de la literatura previa. Principalmente habla de los subtipos de bloqueadores de neuromusculares, la clasificación, etcétera, y hace un poco de énfasis en cuanto a la vía de eliminación diferente que tienen principalmente estos dos grandes fármacos, el rocuronio, que si bien tiene una eliminación tanto hepática como renal, su asociación con su Gamadex y el compuesto que forman tiene una eliminación casi completa por vía renal. El cistragurio, por otro lado, tiene una eliminación que es a través de esterasa plasmática y, por lo tanto, y vía de Hoffman, por lo tanto, no tiene mucha eliminación a través de vía renal, versus que la neostigmina como el Sugamadex como compuestos únicos, o el Sugamadex con el rocuronio como compuesto, tienen eliminación casi pura a nivel renal. Sin embargo, con niveles hasta ahora que han demostrado alguna seguridad similar. Sin embargo, dado que este concepto de el Sugamadex y el rocuronio tiene una vía de eliminación puramente renal, plantean si es que efectivamente existen complicaciones diferentes en pacientes con enfermedad renal crónica o no. Eh, Hasta ahora, algo que no menciona mucho dentro de la introducción, efectivamente hay estudios de seguridad que plantean el uso de su Gamadex en pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, la FDA actualmente no lo recomienda en pacientes con un clearance de creatinina menor a 30. Algunos dentro de los europeos lo bajan un poco a 15, y esto principalmente por el riesgo de regularización por desasociación de la molécula de su Gamadex con rocuronio. Sin embargo, con una evidencia bastante baja, sí se ha demostrado de repente un efecto retardado de la reversión del Sugamadex con el rocuronio en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios más terminales 4 o 5. Y entonces queda este concepto de duda si es que efectivamente tiene la seguridad que los pocos estudios que hay de Sugamadex en enfermedad renal crónica tienen este perfil tan seguro. Entonces, ¿qué se plantean como pregunta de investigación? Si es que en los pacientes adultos con enfermedad renal crónica el uso de rocuronio con Sugamadex se asocia o no a mayor riesgo de complicaciones agudas que el cistracurio con la neostigmina. ¿Cómo fue el estudio del diseño metodológico? Esto principalmente fue un estudio de cohorte retrospectivo que se ocupó de una base de datos bastante grande que se llama TriNet, que agrupa más o menos 150 centros a nivel mundial. Y esta base de datos
que es multicéntrica y multinacional, tiene distintos tipos de datos para distintos tipos de pacientes, no es algo puntual. Ellos ocuparon la base de datos entre 2004 y 2024, o sea, 20 años de pacientes. La población que ellos fueron a estudiar fue justamente pacientes adultos entre 18 y 80 años que tengan enfermedad renal crónica en distintos estadios y la enfermedad renal crónica terminal. Y hicieron dos grandes cohortes. La cohorte A correspondía a el uso de reversión neuromuscular con rocuronio y Sugama-X versus la cohorte B fue el uso de cistracurio y neostigmina dentro de los diferentes protocolos que se informaban dentro de esta base. ¿Quiénes fueron excluidos? Efectivamente, cualquier otro paciente que se haya sido expuesto a cualquier otro tipo de bloqueante neuromuscular. Y un poquito más adelante vamos a ver que se hizo un ajuste en particular eh, para hacer un emparejamiento por puntaje de propensión, ya que de manera inicial ambos situaciones demográficas y comorbilidades de ambas cortes tenían diferencias significativas en casi todos los puntos. ¿Qué es lo que fueron a evaluar de manera dirigida? Los outcomes principalmente era entre los 0 y los 7 días, excepto la mortalidad que se midió hasta los 30 días. ¿Y qué es lo que fueron a ver? Principalmente complicaciones cardiopulmonares, hablando de falla respiratoria, distrés respiratorios, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, derrame pleural y la mortalidad, como lo habíamos hablado, hasta los 30 días. ¿Qué es lo que pasó cuando hicieron efectivamente la tabla de la izquierda? ¿Qué es lo que pasó cuando hicieron el primer análisis de los datos de esta cohorte? Efectivamente vieron que hicieron una subdivisión tanto por sexo, edad, raza y comorbilidades. Y las comorbilidades principalmente si es que tenían enfermedad cardiovascular, o sea, aterosclerótica cardiovascular, EPOC, fibrosis pulmonar, alguna cardiopatía asociada, alguna enfermedad vascular periférica o los distintos tipos de estadía de estadios de la enfermedad renal crónica. Y efectivamente vieron que casi todos los factores demográficos y las comorbilidades que ellos vieron tenían una diferencia significativa entre ambas cortes. Por lo tanto, lo que se propusieron es hacer este estudio, o sea, este ajuste por score de propensión, este match, y efectivamente con esto lograron realizar con estas diferentes covariables que ellos midieron, o sea, disminuir la diferencia entre las cohortes, justamente entre estas covariables de los distintos tipos de raza, estadios de enfermedad renal crónica, etcétera. Y una vez que tenían esto armado y listo, se fueron a hacer el análisis directo de las complicaciones cardiovasculares y pulmonares que vieron principalmente. ¿Qué resultados vieron estos autores? Y aquí hay que tener un poco de ojo. Efectivamente, vieron que en casi todas las cosas que ellos midieron tenían un aumento de complicación para el grupo de cohorte retrospectivo del rocuronio con la neostigmina, o sea, con el Sugama-X versus el cistracurio con la neostigmina. Efectivamente, el riesgo relativo de falla respiratoria era casi el doble. El de crisis hipertensiva también casi el doble. El de derrame pleural aumentaba poco, en 1.3, pero también era bastante significativo. Y otras cosas que fueron menos significativas, pero aún, o sea, menos significativas, pero aún con riesgo, el distrés respiratorio agudo, la falla cardíaca y la mortalidad a los 30 días. Hay que tener un poco de ojo en cuanto a ciertos valores. En general, si efectivamente, por ejemplo, la falla respiratoria tiene un riesgo relativo de casi 2, con un número a tratar bien bajo. Si nos vamos, por ejemplo, al distrés respiratorio, efectivamente, si bien tiene un riesgo alto, un riesgo relativo alto, el número a tratar es bastante alto con una significancia estadística que no es tanto como la que quisiéramos, a diferencia del resto de las complicaciones. Y así sucesivamente tenemos que ver que al final los principales NNT más bajos con el riesgo nos daban principalmente para falla respiratoria, crisis, o sea, falla cardíaca y el derrame pleural. Ahora, ¿qué plausibilidad le dan un poco dentro de la discusión de estos resultados los autores? La verdad es que es un estudio que, como vamos a ver más adelante, tiene bastantes limitaciones al ser un corte retrospectivo, pero eh, hay varios estudios que ellos citan y otros estudios dentro de la literatura donde efectivamente los estudios que están dirigidos para comprobar la seguridad de la Sugama-X con el rocuronio en enfermedad renal crónica
van principalmente a ver efectos de la reversión como tal. Quiere decir que ven si es que no hay recurralización, si es que no hay prolongación del efecto, si es que no hay un aumento en la latencia del efecto del Sugama-X, complicaciones respiratorias asociadas al relajo neuromuscular, porque efectivamente existen un par de estudios que dicen que aumentaron ciertos tipos de tasa de errores en la enfermedad renal, o sea, de aumento de las tasas de complicaciones de la enfermedad renal crónica con el uso de Sugama-X. Sin embargo, no le atribuían al Sugama-X propiamente tal el aumento de estas complicaciones, sino que probablemente haya sido a otros factores. Entonces, en este contexto, efectivamente, la asociación de rocuronio con su gamma X tiene una eliminación puramente renal. Eh, Se sabe que se prolonga esta exposición al rocuronio su gamma X. En estudios de animales, este complejo, que precisamente se han hecho en ratones y en algunos conejos, este complejo tiene mayores depósitos a nivel pulmonar y a nivel cardíaco que generaban algún grado de dismotilidad cardíaca y aumento de la barrera intersticial a nivel pulmonar. Y efectivamente también disminuía a corto plazo el clearance de creatinina. Sin embargo, esto no se ha visto ni se ha estudiado de manera real en humanos. Existe otra línea de pensamiento y efectivamente que es que como son dos bloqueos neuromusculares distintos, que el efecto vaya más por el uso del relajante neuromuscular más que la reversión propiamente tal con neostigmina y o Sugama-X. En ese sentido, hay un par de estudios que hablan de que el rocuronio efectivamente se necesita uno en mayor cantidad de dosis, y si esta mayor cantidad de dosis con el efecto proinflamatorio que se ha visto que tiene el rocuronio, donde tiene liberación, si bien menor que otros relajantes neuromusculares, tiene liberación histaminérgica de los mastocitos, tiene aumento de PCR de manera variable y que es sensible a distintos tipos de pacientes, y por lo tanto este efecto proinflamatorio asociado a un daño que puede ser quirúrgico y o proinflamatorio que ocupe el relajo neuromuscular, pueden potenciar efectivamente este efecto proinflamatorio, y estas complicaciones cardiopulmonares se deban más por un efecto del bloqueo neuromuscular más que su reversión propiamente tal. Entonces, si bien existen plausibilidades biológicas que pueden estar explicando este tipo de efecto y estas cosas que estamos viendo en este corte retrospectivo, no existe nada actualmente que nos haga efectivamente decir que uno u otro camino sea más seguro. Em, en este tipo de pacientes, dado que no tenemos una causalidad directa, solamente esta correlación. ¿Tiene fortaleza y limitación este estudio? Claro que sí, es un tamaño muestral bastante grande. Post-match tiene una población que se estudió de más de 10.000 pacientes por grupo. Tiene un ajuste de comorbilidades bastante relevante y que justamente disminuyó en casi todas o sea, en todas las variables que ellos y las comorbilidades que ellos estudiaron, em, esta diferencia entre ambos grupos de cohorte. Comparan ambos fármacos que efectivamente ocupamos de manera constante en la población con riesgo de enfermedad, o sea, que tienen enfermedad renal crónica, y una población que efectivamente tiene bastante riesgo, y se vio que de manera muy significativa, con bajo número a tratar, las complicaciones respiratorias cardiopulmonares aumentaban bastante. Y aquí queda un poco las limitaciones. Uno, no tenemos efectivamente un control tipo o duración de cirugía, si es que esto fue o no en contexto de emergencia o no emergencia, si es que qué tan inflamado o qué pérdida sanguínea o cómo estuvieron dichas cirugías, dado que en ese contexto, por ejemplo, quizás cirugía más compleja o con mayor riesgo sangrado, se pudiese explicar este aumento de riesgo quizás por la propia cirugía. Em, Probablemente hay un subregistro porque ocuparon dentro de el CIE-10 para poder hacer el diagnóstico dentro de esta base de datos. Y tampoco se incluyen muchos datos farmacológicos, es decir, que no sabemos qué dosis se ocuparon, en qué tiempos de administración, si las dosis fueron reiterativas durante el intraoperatorio, qué dosis también de reversión se ocuparon en uno u otro. Entonces son bastantes estas limitaciones que tampoco nos hacen darle una causalidad media directa o un poco darnos la luz de por qué podría estar pasando esta diferencia en este corte. Eh, Creo que el estudio, como mencionaba al principio,
es bastante relevante y yo creo que también se le dio la relevancia que tiene principalmente porque viene un poco a tratar de eh, ponernos en jaque o ponernos en duda si es que efectivamente el rocuronio como tal es tan seguro como pensamos en pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, si es que el Sugamadex efectivamente tiene o no estas asociaciones de tener un daño quizás en pacientes que con enfermedad renal crónica tienen un mayor tiempo de exposición a este complejo rocuronio Sugamadex. O si es que principalmente es el relajo neuromuscular el que deberíamos estar cambiando en este tipo de pacientes. Lamentablemente nosotros actualmente creo que ya no contamos con cistracurio, pero quizás sí hay otro subtipo de relajo neuromuscular que podemos tratar de ocupar para poder tratar de evitar este tipo de complicaciones y efectivamente se necesitan bastante más estudios que hablen sobre todo de estudios randomizados y aleatorizados que nos traten de dar una causalidad a este tipo de eventos que se vieron. No sé si alguien tiene dudas por ahí. Gracias, Bastián. Súper bueno el resumen. Vamos a dejar abierta aquí la discusión porque esto tiene para discutir algunas cositas. No sé si alguno tiene alguna, por ahí alguna disquisición. ¿Qué opinan de lo que ya se sabía de evidencia hasta ahora de efectivamente el uso de rucuronio o Subutex en enfermedad renal crónica y qué es lo que viene a plantear un poco este corte con sus limitaciones que tiene? Mira, un pequeño comentario acá. Yo tiendo a creerle a los datos, obviamente es una corte bastante grande, y eso le da ese poder para poder detectar algunas cuestiones que así a simple vista probablemente uno no las detecta. Pero hay que ser cuidadoso de nuevo en este tipo de cosas porque de repente pueden aparecer diferencias que clínicamente pueden ser eh, no tan importantes. Y acá donde la clave que uno puede obtener o que uno puede sacar, digamos, para ver que hay aquí hay que tener algún cuidado, es cuando uno va a ver los NNT, porque eso te da un poquito la magnitud de las diferencias que ellos están encontrando. Mira, si tú puedes poner esa tabla donde salen los NNT, ¿puedes ponerla ahí o no, Basti? Eso, Estoy en eso, estoy en eso. dale, Acá. ahí. Entonces tú empezás a ver los NNT y veis que son unos NNT enormes. Sí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? En el fondo que necesitáis tratar una cantidad, no sé, por ejemplo, para distrés respiratorio agudo, que es lo que tú podrías ver en el operatorio inmediato, 600 pacientes. Si es que usáis, o sea, tendréis que tratar 625 pacientes con rocuronio Sugamax antes de detectar un paciente que haga un distrés respiratorio comparado con cisatracurio. Entonces, tú decís, bueno, si bien ellos encontraron una diferencia y un riesgo relativo aumentado, incluso tú puedes decir más de 2 veces y media riesgo de distrés respiratorio. Bueno, sí, es cierto, pero digamos, las incidencias con cada uno de los grupos es bajita. Entonces hay que verlo tomar los datos bajo su real magnitud. Ahora, cada uno no puede desentenderse de que en pacientes con insuficiencia renal crónica, esta mezcla Rocuronio-Sucamax pudiera ser más mala que una alternativa, cisatracurio o atracurio, qué sé yo, con neostigmina. Pero cuando te veis enfrentado a un paciente, por ejemplo, que tiene eh, enfermedad renal crónica, pero además es asmático, en que tú decís, chuta, voy a ponerle neostigmina a este paciente y llenarlo de pollo y llevarme una complicación respiratoria por la neostigmina,
versus esta otra alternativa, ahí uno empieza a cuestionárselo y uno empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tomar esta otra alternativa, pero es una decisión informada, ¿te fijas? Ahora, igual Yo, sí, dale. diga, no, que igual en ese contexto, a mí una de las cosas que también, porque también le di vuelta un poco a eso, y efectivamente una de las que más me llama la atención es que al final el NNT, por ejemplo, para complicaciones un poco menores, por ejemplo, la falla respiratoria, el derrame pleural, etcétera, que tienen significancia, una buena significancia, una buena cantidad de pacientes, igual es harto más bajo. Entonces, al final uno piensa, ok, no le voy a poner neostigmina al paciente porque puede hacer mayor falla respiratoria, pero el rocurino y el Sugamax también lo podrán hacer. Eh, y uno al final queda con un poco esa duda de qué es, qué es el huevo o la gallina. ¿Es el rocurino propiamente tal por estos efectos proinflamatorios que supuestamente están descritos en bastantes modelos animales? ¿O es el complejo? Eso es lo como el final que es interesante al final de tratar de ver o entender, eh, y de cuestionarse al final qué es lo que estamos ocupando. Sí, de acuerdo, sí, uno puede interpretarlo para los dos lados finalmente. Eh, pero de nuevo, yo, como te digo, yo me quedo con esto que las diferencias clínicas pueden ser súper chicas, digamos. Y ellos están detectando esta cuestión porque están evaluando 10.000 pacientes. O sea, Exacto, esta es la fuerza que tienen digamos, las bases de datos así gigantescas. Pero siguen habiendo un montón de confundentes que aquí ellos no dieron cuenta en su propensity. Hay una serie de factores que ellos no igualaron. Ellos lo mencionan también, pero hay cosas que ahí, a lo mejor la duración de la cirugía, el tipo de cirugía pudiera ser mucho más relevante que estas otras cosas que ellos están viendo, porque eso no fue controlado. claro. Tenemos a René y después Fernando. Yo primero estoy de acuerdo con Bastián en términos que una NNT 47 para encontrar una complicación tan severa como una falla respiratoria es una cosa que nos tiene que levantar una alerta. Al mismo tiempo, con ese con ese número necesario de tratar de 47, es llamativo que para poder darnos cuenta de que esto pasa tengamos que revisar una base de 10.000 pacientes. Probablemente a todos nosotros ya nos hubiera pasado en el día a día clínico. ¿Ya? Yo creo que la interpretación de encontrar ese número, que es importante, tienes 2 veces más posibilidades que te pase y que se va a manifestar con 47 pacientes, una falla respiratoria, que es una cosa que es catastrófica. Chuta, ¿cómo no nos dimos cuenta antes clínicamente en nuestra práctica de todos los días con este tipo de pacientes? Eso es una cosa que yo creo que es importante considerar. ¿Ya? Ahora, son 20 años para una droga que tiene clínicamente como ese tiempo. Por lo tanto, las formas de uso, ¿ya?, han cambiado harto. O sea, es como el tiempo que, un poquito menos del tiempo que yo llevo como anestesiólogo, y yo he visto cómo empezamos a usarlo poco porque era una droga cara, al momento de ahora donde se usa pasto, donde sigue siendo cara, pues sí, empezamos a usarlo prácticamente a pasto. Entonces, y lo último es que yo estoy de acuerdo contigo, probablemente hay que pensárselo. La neostigmina no es una droga que tiene varias cosas que pueden pasar cuando tú la usas, pero yo creo que uno de los grandes problemas que produció el rocuronio es que nos olvidamos que los relajantes musculares también hay que triturarlos. ¿Ya? En la práctica clínica hemos perdido esa finura en usar lo que necesitamos para los momentos que necesitamos, tratando de llegar al final de la cirugía con el mínimo de relajo posible, o ojalá sin relajo. ¿Ya? El Sugamax ha hecho que usemos el relajante muscular a pasto, sin preocuparnos si es que de poder hacer un buen timing del uso de la droga. Y yo creo que por ahí también hay una cosa que hay que tratar de recuperar, que si vemos que, que, que hay un warning, tenemos que empezar a tener cuidado y empezar a mirar más esta combinación en ciertos tipos de pacientes. Tenemos que volver a titular como lo titulábamos hace 10 años atrás, 8 años atrás. Eso. Super, Peña.
Bueno, gracias. La dignidad que tendrá el flaco no habrá sido por el Sugamax y el Rocurones, supongo. No termina, Parece que venía. Sí, yo cacho. Oye, súper buena la presentación, Bastián. Creo que es un tema bien interesante. Varias de las cosas que iba a mencionar ya las dijeron. Solo recordar que como el René y yo somos más o menos de la misma época, cuando nosotros estábamos en la beca, empezaron a salir los primeros reportes de la utilización de Sugamax cuando ni siquiera se llamaba Sugamax, sino que estaba todavía en la etapa de validación de fase tardía, fase 3 de aprobación. Y no olvidar que en esa época estos potenciales riesgos asociados al complejo, con esta como macro, llamemos molécula, digamos, era una cuestión que estaba escrita como una de las cuestiones que no queda tan claro qué es lo que pasaba, sobre todo desde el punto de vista de los depósitos a nivel renal, en esa época ya. Y en ese sentido esto solo viene a reforzar el punto que no hay cualquier droga que tenga efectividad, por definición no puede ser inocua, porque va a tener algún otro efecto colateral que puede ser mayor. Y en ese sentido yo creo que este es un buen trabajo para recordarnos de que ahí efectivamente, por un tema que, como dijo Bastián, desde el punto de vista de los modelos mecanísticos por los cuales estas complicaciones se producirían, este trabajo no está hecho para eso, pero sí recordar de que efectivamente esto puede pasar. Y finalmente solo recordar que, reforzar lo que acaba de decir René, digamos, yo creo que el mejor relajante o bloqueador neuromuscular y por ende su reversión es aquel que no se usa, o si se usa juiciosamente. Yo creo que al final la pérdida un poco del respeto por la dosificación, tanto del bloqueador neuromuscular como de el agente de reversión, puede ser una de las razones por las cuales uno de alguna manera se empieza a meter en estos problemas. Entonces, yo creo que al final el llamado a este trabajo es un poquito a no olvidar eso y a dejar la puerta abierta como para tratar de buscar en estudios que estén diseñados para eso, cuáles son las razones por las cuales estos fenómenos estarían ocurriendo. Eso, gracias. ¿Antonio? Antonio. Sí. Hola, bueno, gracias Bastián por la presentación, muy buena. Tengo una pregunta en realidad como metodológica, no sé, o en general me quedó la duda, porque la mayoría de las complicaciones que me dieron, a pesar de que es una corte retrospectiva grande, digamos, con este método que trató como de homogeneizar o homologar las cohortes, la mayoría de las complicaciones que buscan son cosas que a mí intuitivamente me parece que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden hacer sin necesariamente tener un manejo farmacológico de por medio. O sea, en el fondo, cómo definieron cuando el paciente tenía una dificultad respiratoria o una falla respiratoria aguda. Básicamente quería saber si había alguna información, si es que había una homologación de ese tipo de criterios para definir cómo definían la complicación, básicamente. Un paciente con enfermedad renal crónica puede hacer una congestión pulmonar y eso, digamos, determinar una dificultad respiratoria específica en él, que se puede haber catalogado dentro del estudio como un cuadro que tomaron como complicación, pero que no necesariamente puede estar relacionada con el manejo anestésico. A lo mejor eventualmente puede tener sobrecarga de volumen, otras cosas. Entonces ahí quiero saber qué valor tiene en el fondo, si es que la homologación o sea, si el N que tomaron y la homologación de los grupos es suficiente como para poder saber que ese tipo de fenómenos que puedan pasar sean homologables entre los dos grupos. No sé si se entendió. Sí, se entendió bien. Lo que ellos ocuparon, o sea, principalmente para poder descartar un poco este tipo de sesgos, entre comillas, ocuparon no solamente las covariables demográficas, sino que también covariables de patologías previas basales. Eso como uno, y la gravedad de las patologías, etcétera. Lo ocuparon en estadios de enfermedad renal crónica terminal, y la única, al final, covariable que ellos tuvieron como de manera específica fue el uso de uno u otra droga. Eh, como se menciona, creo que al final del trabajo también de la presentación, una de las cosas efectivamente que entra un poco a poner en jaque esta situación es qué nivel de injuria perioperatoria tenían estos pacientes.
no es lo mismo un paciente de enfermedad renal crónica que ocupamos Rocuronio y Sugamax quizás en una cole, versus quizás en un hematoma renal donde quizás le pasamos exceso de volumen y ese exceso de volumen nos está explicando quizás esta falla respiratoria por el mismo hecho de que los pacientes con enfermedad renal crónica no pueden eliminar volumen, etc. Entonces, efectivamente, si bien ellos tienen definido cuándo era insuficiencia respiratoria por cortes de PO2, etcétera, y la falla cardíaca y múltiple, etcétera, efectivamente el tema de la duración, dosis, tipo de cirugía no está explicitado, por lo tanto, es uno de las limitaciones que tiene el trabajo para poder explicar la causalidad del aumento de las complicaciones. Pero sí, yo creo que un tema importante es que existen estudios previos que fueron randomizados o hay algunos metaanálisis que efectivamente, y otro tipo de cohortes que también han visto este tipo em, de complicaciones con aumento de fallas respiratorias. Esto es algo medio recurrente que hay en distintos tipos de metaanálisis, pero han descartado que la complicación o el aumento de la tasa de complicaciones respiratorias sea por el relajo residual. Entonces dicen, ok, no es el relajo residual, por lo tanto no tiene nada que ver y es seguro el Sugamax y el Rocuronio, etcétera. Pero no se habla al final de estas otras cosas que pudiesen estar explicando, quizás también agregarle una noxa extra al basal de un paciente con enfermedad renal crónica que ya puede hacer por sí solo un daño pulmonar. No sé si despeja un poco la duda. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algo, sino para ir terminando. Sí, parece que estamos, Bastián. Oye, muchísimas gracias por la presentación, súper buena. Gracias a todos por conectarse. Interesante, así que a trabajar. Chavila. Bacán, nos vemos. Buen viernes. Chao.